muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional, con dos invitados académicos, muy bien formados, conocedores de la realidad política de Colombia, de América Latina, profesionales en el análisis de lo que pasa en materia de publicidad política, de guerra sucia, de estrategias, porque es que en 8 días hay elecciones en Colombia, elecciones, primera vuelta presidencial, está confirmado por las encuestas, habrá segunda vuelta presidencial. La foto a la fecha indica prácticamente voto finis entre el presidente candidato Juan Manuel Santos y el candidato del expresidente Uribe, Óscar Iván Zuluaga. ¿Y esto por qué ha sucedido cuando parecía que Santos estaba demasiado holgado, tranquilo, cómodo y que ganaba realmente con mucha soltura, tanto la primera como la segunda vuelta? A mi izquierda, Margarita Batlle. Ella es argentina, doctora en ciencias políticas, tiene un máster en marketing político, es también la directora del Observatorio de la Facultad de Finanzas, Relaciones Internacionales y muchas más cosas de la Universidad Externado de Colombia, es profesora. Y Ramón Gimeno, ampliamente conocido porque tiene un recorrido profesional muy fecundo, es doctor en Derecho, es columnista, es periodista, director de cine, ha hecho largometrajes, todos exitosos, se ha ganado un montón de premios, pertenece a una organización de estrategia organizacional, valga la repetición, en comunicación y asesoría en muchos campos, tanto del sector público como del sector privado. Margarita, gracias. Muchas gracias por la invitación. Ramón, gracias. Muchas gracias, David. Bueno, Margarita, la gente se pregunta, yo soy el primero. Esta llamada guerra sucia que se deja como para el final de la campaña, cuando ya estamos llegando al embudo, al final uno dice, es que todo esto estaba preparado, ¿por qué lo sacan ahora? Tanto la del doctor Óscar Iván Zuluaga, el candidato uribista, como el presidente candidato Santos. Yo creo que hay de todo un poco, ¿no? Yo creo que algunas cosas sí están pensadas de antemano, por lo menos en términos de estrategia política, y otras cosas no. Otras cosas van surgiendo a medida que la campaña va desplazándose hacia uno u otro eje. Cuando los estrategas, y nos podrá decir el doctor Gimeno, asesoran sobre cómo utilizar este tema de la campaña negativa, sobre el que hemos hablado tanto en Colombia en estos últimos días, dicen que hay que dejarla para el final, ¿no? Que la campaña negativa puede funcionar muy bien al principio de la campaña, o ya al final para los últimos tiempos. Entonces creo que esto es lo que se ha hecho. De todas maneras, veo algunos tintes, como decía usted, más de guerra sucia que de campaña negativa, y eso sí me parece que es interesante. Porque la campaña negativa se plantea más desde el lado de generar, digamos, desplazar el foco desde yo como candidato hacia mi oponente, y que sea y que yo mi discurso lo centre en cómo el oponente no tiene las calidades para ser electo presidente. Acá se han metido muchas otras cosas que creo que ya tienen otro tipo de tintes, probablemente por la incidencia también de otros actores que están en la campaña sin ser candidatos, que tienen mucha fuerza, y ahí creo que hay una complejidad extra, digamos. Para entender un poquito mejor el fenómeno de lo que ha pasado en estos últimos días, hay que decir que precisamente 2 escándalos le han costado las cabezas. Se las han tenido que cortar pues a JJ Rendón, en el caso de la campaña del presidente Santos, porque fue señalado precisamente por un narcotraficante que negoció con la justicia de los Estados Unidos de haber recibido presuntamente $12 millones en compañía de Germán Chica. Ambos, Chica y Rendón, asesores del presidente Santos, y que de esos 12 millones, $2 millones se habrían desviado para pagar un faltante de la campaña presidencial anterior del presidente Santos. Ellos lo han negado categóricamente. Esa acusación, Ramón, se dio en el mes de enero ante un juez en Brooklyn, en los Estados Unidos, pero apenas lo sacan ahora. Y en el caso de la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga, pues también le costó al director espiritual, que realmente era el brazo derecho y el director general de la campaña de Zuluaga, porque quedó relacionado, había contratado la oficina de un hacker también muy conocido, el señor Zuluaga, y que en este momento está preso y está cantando y diciendo realmente hasta dónde llegaba su asesoría a esa campaña, y ya la gente dice, ¿y qué más falta?
Falta lo que va a ocurrir de aquí al domingo, porque, como dice Margarita, el presidente Uribe está libre para seguir haciendo campaña, mientras que los candidatos sí tienen que restringir su campaña. Entonces, muy probablemente van a seguir ocurriendo cosas porque el daño que se hicieron mutuamente en las campañas con esta guerra sucia que se desató, pues hizo que el ascenso creciente que venía teniendo Zuluaga se frenara un poquito, pero al mismo tiempo hizo que el presidente bajara también el ritmo de su caída. O sea, el presidente ha podido estar en 18 puntos y está en 22. Entonces, los dos estrategias, digamos, funcionaron desde el punto de vista que frenaron a Zuluaga y frenó un poco la caída de Santos. Pero de aquí al domingo tienen que pasar más cosas. Y después de ese domingo quedan 3 semanas para la segunda vuelta. La segunda vuelta de ataques. La política, a uno se le olvida, pero cada 4 años es igual. Siempre las campañas son sucias, siempre hay terceros haciendo comerciales, siempre hay encuestas falsas distorsionando los resultados, siempre hay rumores. La búsqueda de hacerle daño al contrincante, de pararlo, de desprestigiarlo, de mostrarlo como una persona que no es idónea para gobernar, es constante y es parte del ejercicio que uno como estratega de una campaña tiene que hacer. Es investigar al contrincante, verle sus puntos débiles y en un momento de desesperación sacarlo. Pero eso en un momento determinado afecta, como ya se ha visto en las encuestas, claramente a las dos organizaciones, a las dos campañas más sobresalientes. De continuar este ritmo, yo no sé qué va a pasar. Invitan a la abstención se fortalece, pero puede ocurrir algo mucho más interesante que la abstención, que es lo que en este momento está provocando, que en la medida que se acerca el día electoral, la gente se polariza también. El que no iba a votar dice, no, ya ahora que están atacando tan feo a Zuluaga o tan feo al presidente, ahora sí voy a votar por el presidente o por Zuluaga. Entonces, de pronto lo que hay es un efecto de un auge de votación importante. Porque en estas polarizaciones tan fuertes, lo que hay son dos formas de vida, finalmente, que se están contraponiendo. El estilo de gobierno del presidente Uribe, que va a ser Zuluaga, es supremamente claro. Y el de Santos también. Entonces, eso, finalmente la gente se va a dar cuenta que sí es decisivo su voto, que es volver al uribismo o echar para adelante. Pero como echar quiera, para adelante otro tipo de gobierno. Margarita, que en este momento el voto en blanco ronda un 25%, el de indecisos para la segunda vuelta está en el 32%. La gente se repartirá, los que ya digan, no, yo tengo que meterme, yo tengo que jugar. El que es uribista, pues es uribista y no lo va a sacar nadie de ahí. El que es santista, lo mismo, y cree en el tema de la paz y diálogos de La Habana y tal. Pero esos otros que dicen, ¿para dónde cojo? ¿Cómo se repartirán esos votos? Yo ahí tengo dudas. Hay una extensión histórica en Colombia que yo no creo que vaya a cambiar, digamos, un porcentaje, digamos, un margen, ¿no?, de movimiento, pero no creo que vaya a cambiar la abstención. Y un poco lo que se planteaba con respecto a que esta campaña negativa o este tipo de situaciones de tanta confrontación muchas veces llaman o a que la gente salga a votar más entusiasmada y diga, bueno, tengo algo que perder o tengo algo que ganar en estas elecciones, o a que la gente diga, me harté. Esto no es para mí, la política es algo sucio, es algo que no me interesa y se queden en la casa. Lo que yo veo que puede llegar a ser interesante con respecto a las elecciones pasadas es que las elecciones presidenciales pasadas, donde teníamos a dos contendores que a simple vista, hoy no, pero a simple vista parecían muy diferentes y generaron mucha polarización, dejaban muy claro quién estaba con quién, ¿no? Uno estaba con Mockus o con Santos. Entonces las opciones eran muy claras. Mi sensación es que para estas elecciones, al principio las opciones no estaban tan claras, porque había de alguna forma mayor fragmentación, había más opciones con posibilidades por lo menos de hacerse contar en estas elecciones, y que a medida que se ha empezado a dar todo este tema de la guerra sucia, la campaña negativa, la elección se empezó a polarizar o a concentrar de alguna manera en estos dos candidatos. La gente que todavía no tiene claro a quién votar, que como sabemos es mucha, está dudando, pero también está pensando en esto que siempre hablamos del voto útil, ¿no? Y es por quién voto en primera vuelta y por quién voto después en segunda vuelta, sabiendo que la segunda vuelta, como no lo sabíamos hace algunos meses, está garantizada. Entonces, puede que la gente haga un voto más de corazón y que en esta primera vuelta el voto en blanco no existe, no se contabiliza, se anula, se declara voto nulo. Entonces, que gente que tiene muy claro por quién quiere votar, a la izquierda o a un candidato más de centro-izquierda, en esta elección lo haga porque quiere responder, digamos, a sus principios o su ideología, pero que en una segunda vuelta sí decida darle, digamos, ya más margen de maniobra a probablemente
me animaría a decir yo, el candidato presidente. Y eso le apostaban ellos, ¿no? Tratando de inflar incluso a Oscar Iván Zuluaga. Yo no sé si esa estrategia... ¿No? Sí, fue muy... Sí, exacto. Que pronto le revienta. Sí. Darío, lo de los indecisos en realidad es un poco de ficción, porque la gente toda tiene la posición. O sea, los indecisos son santistas o zuluaguistas o peñalosistas. Pero no lo dicen, no lo manifiestan. Sí, no sé si voy a votar, tengo pereza, pero tienen una posición. Y en ese sentido está reflejada en las encuestas. O sea, si los 20 puntos o los 10 de indecisos salen a votar, no afecta, no cambia el resultado. La tendencia. La tendencia es la misma. Pero entonces, Ramón, digamos, pongámonos en la segunda vuelta, porque es claramente que la va a haber. Porque aparte de ese empate técnico en que están prácticamente Santos y Zuluaga, los otros tres candidatos no tienen nada que hacer. O sea, entre ellos también hay empate técnico, de acuerdo con la última. Son el 10%, 9.8%, 8.9%. Esos votos de Ramírez, la doctora Marta Lucía Ramírez, de Clara López y de Enrique Peñalosa, ¿para dónde cogen? Lo mismo, unos para Santos y otros para Zuluaga. Los conservadores, como los de Marta Lucía, en un 90% ¿Sí? se van a ir con Zuluaga con toda seguridad. Los que son más liberales prefieren al presidente Santos. Una parte de Peñalosa es conservadora y una parte es más liberal. Pero yo creo que de Peñalosa la mayoría se va también con Zuluaga porque son más conservadores. Peñalosa es una persona... Pero en el caso de los atrae. Conservadores, la fuerza congresional de representantes y senadores está con Santos porque están en la mesa de unidad nacional. Sí, pero en la elección presidencial esa fuerza parlamentaria no juega, ¿no? Ya se restió, como se dice en el juego, ya metió toda su plata para la parlamentaria, que son campañas muy costosas, ya movió su maquinaria y la presidencial no sacan esas maquinarias porque no tiene recursos. Pero de pronto esa llegada solo. de las fuerzas progresistas, que así se llama el movimiento del alcalde Petro, que es el 10, 11% sobre una elección total de 15 millones que se calcula que puede ser el monto de sufragios en Colombia el día 15 de junio, buena parte de esa gente no se irá para la candidatura de Juan Manuel Santos en atención a que no pueden ver a Uribe por lo que pasó en esos 8 años para ellos. Claro, le suma y le resta. Le suma y le resta, porque le suma los votos de Petro, que pueden ser 1 millón de votos, es muy interesante si llega a ser disciplinado su movimiento, pero le resta esos votos débiles que tiene Santos. Que dicen, ¿cómo se alía con este? ¿No? Castrochavismo era verdad y ahora Petro va a gobernar con Santos y con las FARC, y se asusta mucha gente de centro que va entonces a votar otra vez por Uribe Zuluaga. Entonces le suma y le resta. Yo creo que el presidente se está equivocando, ha cometido 2 errores estratégicos. El primero, nombrar a Vargas Lleras, que es la derecha, para tratar de quitarle votos a Zuluaga, que eso es un voto muy fuerte que no se va a ir por Vargas Lleras. Entonces cometió el error de buscar votos en la derecha y ahora comete el error de buscar votos en la izquierda. O sea, está dando bandazos. Está dando unos bandazos estratégicos muy delicados y está poniendo en riesgo su reelección sin ninguna necesidad. Porque el presidente se podía reelegir cómodamente y ha dado todos los pasos para perder. Margarita, ¿comparte esa visión? Yo comparto esa visión y a ese error le sumaría a muchos otros que creo que él ha cometido, como por ejemplo inmiscuirse tanto en la problemática bogotana. Creo que eso no le hizo bien. Yo siento que Santos no sale bien librado de todo ese tema. Y un poco hablando de este millón de votos de Petro, ¿no? Uno lo que ve es que no hay disciplina partidista o de alguna manera no hay una lógica tan clara de que la gente vaya a votar según lo que Petro dice. Claro, Petro mueve a un porcentaje de gente que la mueve, digamos, organizaciones, ¿no? Digamos, espacios mucho más estructurados que pueden irse a donde él diga que hay que ir. Pero hay un sector muy amplio de progresistas, encabezado, por ejemplo, por Carlos Vicente de Rú o por el mismo Navarro Wolf, que dijeron que de ninguna manera van a salir a apoyar esto que Petro está planteando. Claro, en segunda vuelta amanecerá y veremos. Ahí ya las cosas, las cartas, porque no se vuelven a... se van a valorizar tremendamente. Exactamente. Claro, esas tercerías, esos tres, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue de aquí? Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Qué interesante, estamos en Entérate de Caracol Internacional, lo que puede llegar a pasar en Colombia a la luz de las encuestas, porque realmente la decisión final la van a tener los electores, tanto el 25 de mayo como para la segunda vuelta, el 15 de junio. Ramón, ¿le ha funcionado realmente a la campaña del Centro Democrático la estrategia de que Oscar Iván Zuluaga lo protege su papá, Uribe, como con un abanico metálico? Yo acuso los golpes, yo manejo los medios, yo doy la cara, acuso al presidente, distraigo, le mamo gallo, como se dice popularmente en Colombia, a la fiscalía, a la justicia.
Y claro, Zuluaga sale tranquilito, en cambio Santos ha tenido que frentear directamente casi todo, ¿no? Casi todo, sí. Esa es una gran ventaja de Zuluaga y el presidente Uribe ha manejado como un rey esa estrategia de hacer el trabajo sucio. Además es una persona que tiene muy hábil, una habilidad mediática impresionante, es automático, él funciona en automático. Yo estoy seguro que no planea ir a la fiscalía y no ir, sino que se le ocurre y lo hace y genera una atracción mediática que le hace un daño enorme a Santos. Santos no tiene eso. Santos, a pesar de haber sido criado entre los medios, es un pésimo comunicador. Ha mejorado muchísimo, pero no le alcanza. Entonces ahí tiene no un contrincante Santos, sino dos. Un expresidente muy hábil, muy prestigioso y un candidato muy formado que es Zuluaga. Le está dando muy duro el presidente a Santos. Evidentemente con una disciplina, con un rigor, con una consistencia y un manejo mediático que lo ha tenido toda su vida. Pero al mismo tiempo, digamos de cara a la segunda vuelta, doctora Margarita, mucha gente que no compartió muchas de las actuaciones de los 8 años anteriores al primer gobierno del presidente Santos, la gente no irá a decir de pronto, los que no les son afectos o los que tienen indecisión, no, es que eso es regresar al pasado, falsos positivos, chuzadas, gente, sus inmediatos colaboradores encartados en la justicia, la exdirectora del DAS asilada en Panamá, en fin, ¿eso no obrará en un momento determinado en su contra? Porque la gente puede pensar, es que el presidente real no va a ser Zuluaga sin Uribe. Claro. Yo creo que hay un voto duro uribista al que eso no le afecta. Y las encuestas estas nos lo demuestran, ¿no? Porque esta última encuesta de la que estábamos hablando, se hizo entre el 9 y el 12 de mayo, cuando ya había explotado el tema del hacker, cuando ya sabíamos de todos estos problemas. En ese sentido, yo creo que hay un voto duro que no se va a ver afectado. Hay otro voto que creo que podría tomar, de alguna manera, la decisión de votar por Santos como un mal menor, ¿no? Digamos, voto por el menos peor, de alguna forma. Malo conocido que peor para conocer otra vez. Exactamente. Y sobre todo un grupo más cercano a la centroizquierda y a la izquierda que de ninguna... Digamos que con Santos pueden no compartir ideológicamente muchas cosas, pero si hay algo que está claro es que jamás van a votar por Uribe ni permitirle a Uribe llegar al poder. Eso por un lado. Y por otro lado, hay otro tema que yo creo que es importante, que uno lo ve en muchos sectores de la sociedad, inclusive sectores más de centro, y es que Santos no se ha pronunciado sobre muchos temas y ha estado muy tibio frente a algunas cuestiones, como se me ocurre en este momento el tema de la minería, por ejemplo. Entonces, hay sectores de la sociedad que podrían estar votando o por uno o por otro, pero que se ven muy afectados por esos temas sobre los que no ha habido pronunciamientos claros. Porque no ha habido debates tampoco. No ha habido debates. Entonces, están de alguna manera sintiéndose defraudados por Santos por no haberse jugado por algunos temas. Digo la minería porque es un tema sobre el que hemos hablado mucho, sobre los ciudadanos, ¿no? Más bien, y sobre el que ha habido mucha movilización social, pero que no se han tomado decisiones. Entonces, Óscar Iván Zuluaga sí está diciendo sí a la minería, mientras que Santos no dice ni sí ni no. Sí, ni todo lo contrario. Exactamente. Yo creo que ese es de los puntos más interesantes de esta campaña, que se va a escoger presidente por su capacidad de liderar. Y en eso Uribe y Zuluaga de nuevo arrasan a Santos, porque el principal problema del presidente es que no lidera. Todos los temas es para adelante y para atrás, no solo el de minería, la educación. La reforma de la educación la dejó colgada del tintero, nunca acabó con el MAN en su estudio. La reforma de la justicia la dejó colgada del tintero. No hay reforma de la educación. No hay reforma de la educación. Los empresarios que invitó a invertir en la Orinoquía, en el Bichada, que invirtieron 200, 300 millones de dólares para desarrollar esa zona, los dejó colgados. La ley de tierras, que es su gran bandera, tampoco ha sido efectiva. Sí. Entonces, el votante siente que tiene un presidente que no actúa, que no ejerce, que no ejecuta. Mientras que al otro lado tiene un presidente de derecha, pero que sí va para adelante, que hace las cosas, que deja hacer. Que manifiesta un liderazgo, porque eso no se le puede desconocer. Entonces, mucha gente que no es uribista vota por ese liderazgo. Quiere un país conducido, no quiere un país al garete que el presidente está leyendo el periódico a ver si está contigo o contra ti. Entonces, hablemos ahora de saber a qué atenerse, ¿no? Probablemente sea esto. Yo sé y lo que va a pasar. Eso es muy interesante electoralmente, porque la gente va a escoger un líder y no es Santos. Exacto. Y por eso corre el riesgo de perder. Hablemos de cómo sería un gobierno de Óscar Iván Zuluaga. ¿Y cómo sería un segundo mandato del presidente Santos, Ramón? Yo creo que en lo económico sería muy bueno y el empresariado lo va a respaldar mucho porque vuelven a haber reglas claras de juego. Va a desinstitucionalizar igual que Uribe.
pero va a permitir un desarrollo económico como el que venía, dándole luz verde. Hay también. Claro, la infraestructura que duró 4 años parada, otra vez, no hay una sola obra importante, finalmente va a despegar. Entonces el país va a tener una red de infraestructura moderna que lo va a hacer competitivo. Los impuestos a los empresarios se van a mantener bajos, los estímulos a los TLCs se van a volver reales para que Colombia exporte e importe. O sea, desde el punto de vista económico, yo creo que el gobierno de Óscar Iván va a ser muy bueno desde el punto de vista de crecimiento. Malo socialmente, porque la distribución de la riqueza no va a mejorar, no se va a hacer más equitativa, va a seguir siendo muy desigual. Los ricos van a ser mucho más ricos y los pobres van a seguir siendo pobres. En el tema de las relaciones con la FARC y proceso de paz se acaba. Regresamos a la confrontación, eso no hay la atentados, etcétera. Y con Venezuela también se voltea la página otra vez para atrás. Y con otros países seguramente también de América Latina, ¿no? Ese sí sería el gran problema de Colombia. Volver a relaciones tensas con Venezuela sí es un desastre para el país. Y además seguramente se mantendrá la reelección. Se mantiene la reelección, o sea que tenemos el riesgo de 8 años por lo menos. Mismo. Sí, señor. ¿Y usted también lo comparte, Margarita? Yo probablemente digamos, no tengo tanto, no podría dar tanta opinión sobre el tema económico. Coincido en que probablemente sí continúe el crecimiento, porque además están dadas las cosas para que el crecimiento continúe, y también creo en que no va a haber una intención clara de redistribución de la riqueza, porque además tampoco, si uno se pone a mirar un poco el programa de Óscar Iván y lo que se ha venido debatiendo, no es ese el tema, ¿no? Yo creería que sería un gobierno muy complejo, no solamente en términos de relaciones complejas con países vecinos, sino en términos de gobernabilidad. En términos de gobernabilidad va a ser difícil lograr, se sabe que se logra, ¿no? Pero construir una nueva unidad al interior del Congreso, eso es algo que finalmente sale, pero bueno, hay que pagar los peajes que toca pagar. Importar más mermelada, seguramente. Exactamente. Pero ahí yo veo muchas cosas que pueden llegar a ser problemáticas ya en el ámbito social, ¿no? La polarización, yo creo que eso va a volver, y eso es algo que en estos 4 años nos habíamos acostumbrado a que de alguna manera desapareciera un poco, ¿no? Había mucha más tolerancia y de alguna forma, creo yo, se habían comenzado a fortalecer algunas instituciones democráticas que durante 8 años se habían debilitado de manera completamente deliberada, con un liderazgo populista como fue el liderazgo de Álvaro Uribe. Entonces yo creo que Santos de alguna manera sí le apostó a las instituciones. El respeto por la protesta social. Totalmente. Dentro de lo que se puede, dentro de lo que permite un país muy a la derecha como es Colombia. Como es Colombia. Pero se tejieron nuevas relaciones con países vecinos y yo creo que se vivió de alguna forma, por lo menos en los primeros años de gobierno, una sensación. Clima distinto. Exactamente, de mucha más tolerancia. Por ejemplo, con paz. La Habana, esos diálogos definitivamente se van al otro. Yo creería que sí, porque además para la FARC, Óscar Iván Zuluaga y Uribe no son interlocutores válidos para sentarse a dialogar con ellos. Y ahí también todo el tema del apoyo internacional, habría que ver cómo ellos lo manejan, pero yo no veo a nadie sentado en La Habana representando a un gobierno, digamos, donde Álvaro Uribe está en las sombras, ¿no? Me parece algo bastante complejo. Sí. Hablemos desde el punto de vista del manejo publicitario de ambas campañas, o en general de las 5 campañas. Ya tú como experto en la materia, como persona que está metido en la salsa, ¿cuál ha sido la peor y cuál ha sido la mejor? Sin duda la mejor es la de Zuluaga, porque sale de 0 puntos y se posiciona como líder en pocos meses. Entonces es reflejo de una campaña publicitaria y de unas acciones de campaña muy coherentes y consistentes. No es una publicidad impactante, innovadora, descrestadora. Es una publicidad muy conservadora, pero muy efectiva para y muy una persona. intensa y costosa, ¿no? Porque eso es sí. permanentemente. Sí. Y aún así, Óscar Iván no lo conoce todavía el 40% del país. Entonces, esa publicidad todavía en la segunda vuelta le va a dar mucho. La de Santos es una campaña un poco defensiva, tratando de recordar los logros de este gobierno, que en realidad no son muchos y tampoco son muy publicitarios. Es un gobierno demasiado tranquilo, como dice Margarita, con las cosas que ha hecho. La Paz, por ejemplo, no tiene mucho que mostrar y es una cosa que le genera desgaste y dudas. Tiene lo de positivo, que la gente quiere la paz, pero la gente no quiere a las FARC sentadas en la sociedad civil. Entonces le genera muchos problemas. El presidente ha hecho una publicidad muy tibia.
ha podido ser mucho más agresivo. Seguramente en la segunda vuelta lo vamos a ver. Todo lo que, Darío, mencionaste hace un momento va a salir en la segunda vuelta. Todos los falsos positivos de Uribe, la guerra, el impuesto de la guerra, que la gente se le olvida, que se pagó un impuesto muy alto para derrotar a las FARC. Todo eso va a volver a salir en la segunda vuelta y ahí sí se va a ver la verdadera campaña publicitaria de Santos. Ellos están guardados para la segunda vuelta y esa sí va a ser muy interesante. Bueno, a ver, sí. Marketing. Usted que es especialista en marketing político. No, y a mí me coincido plenamente en lo que se plantea y creo que también hay que llamar la atención sobre la campaña bastante pobre de Peñalosa. Y yo creo que... desastrosa más que pobre. Sí, uno trata de ser lo más... Y sin infraestructura política, porque no tiene una organización a nivel nacional, se le conoce en Bogotá, pero... Y en el medio de todos estos dimes y diretes, de todas estas peleas, del fuego cruzado entre Santos y Uribe, él podría... Uribe, miren mi gaf. Y Oscar Iván Zuluaga, él podría haber salido a plantar posición, a decir cosas concretas, y no lo hizo. Él se escudó en esta idea de la moderación, pero a la gente no le gusta la moderación. La gente quiere un candidato, como decías anteriormente, que lidere, comprometido, claro, donde queden claras estas cosas. Coincido en que la campaña, y un poco trajimos una experta a la universidad y conversábamos sobre estos temas comparativamente con América Latina, la campaña ha sido una campaña muy tradicional, básica, sin jugar con estos elementos que a veces... Y sin debate, sin ideas, sin plataformas ideológicas ni doctrinarias. Casi que son productos cosméticos, unos mejor empacados que otros. Sí, exactamente, sí, muy pobre, muy triste la campaña. Y poco de apelar a las emociones, ¿no? Porque ahora que se usa tanto esto del storytelling y lo de apelar y lo de construir algunas historias alrededor de los candidatos, esto los candidatos no lo usaron. Marta Lucía Ramírez en algún punto tiene algunos spots publicitarios que la destacan a ella como mujer, como lideresa, como que pueden llegar a ser interesantes, pero no le han jugado a esto y yo creo que ahí hay todo un tema. Pero no hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo y adicionalmente pues es una realidad muy diferente a la que se vive, por ejemplo, en los Estados Unidos y en otros países de América Latina, donde los debates por televisión y por radio realmente son los que finalmente deciden a esos indecisos y son los que marcan, y se han visto casos de que se llega casi a un voto de firmes y de pronto gana el que menos se pensaba porque fue mucho más brillante, más inteligente, más lúcido y más conquistador de ese electorado indeciso. Ya regresamos para el último segmento en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Ramón Jimeno, ¿cuánto vale una campaña presidencial a cada candidato? 10.000 millones de pesos fácilmente. ¿Tan poquito? Sobre la mesa. Sobre la mesa, porque también todavía hay dinero por debajo de la mesa. Claro, hay aportes en especie que en Colombia no hay ningún tipo de control. Si se cuantificara todo, Ramón. Es una campaña de 15, 20 millones de dólares. No es mucho, realmente, comparativamente con el tamaño de la población, las dificultades geográficas colombianas. Sí. Pero Colombia es un país de pocos medios. O sea, la televisión nacional son 2 canales, la radio son pues una emisora básicamente que cubre el país. Entonces no es un país muy costoso. Las campañas, el gran costo es la publicidad. Y Colombia tiene canales muy chiquitos de publicidad, ¿no? Muy concentrado. Entonces gastaste lo que podías gastar, no puedes tener más spots de los que permite la ley. Entonces no son campañas muy costosas. Desde el punto de vista de la gobernabilidad, si llegara Zuluaga, son 20 senadores. Si llega Santos, pues tiene el control del Congreso. Sí, yo creo que ahí lo clave son los conservadores. Yo a los conservadores no los tengo todavía claros sobre para qué lado van a jugar. Y ahí creo que pueden servir como partido bisagra, senadores, ¿no? En una participación, además, con yo no sé cuántos representantes, suman 42 en total. Y ahí el partido bisagra puede jugar para un lado o para el otro, incluso se pueden fraccionar, como estamos viendo que sucede de alguna manera frente a algunos temas y algunas decisiones que ha tomado el partido. Y eso creo que nos puede hablar de cómo se va a construir la gobernabilidad en un posible gobierno de Oscar Iván Zuluaga. Pero en el fondo, Ramón, gana el uno, gana el otro, con esas diferencias estructurales de cómo puede comportarse cada presidente frente a este país. Ya desde el punto de vista ideológico, pues las diferencias no son demasiadas entre ninguno de los dos, ¿no? El tema social y el tema de la paz. Ahí está la clave. Esa es la gran diferencia. Colombia seguirá en guerra buscando la solución militar para acabar con las FARC, o Colombia aceptará ese proceso
de sometimiento a la vida civil de las FARC y empieza un trabajo también, un periodo muy costoso socialmente, que es integrar a las FARC a la vida cotidiana. En las zonas donde ha habido conflicto, Putumayo, Nariño, Ichá, Caquetá, Arauca, va a ser muy compleja esa integración de las FARC. Entonces, por un lado o por el otro, los dos caminos son difíciles, lo que le espera a Colombia, pero esa es la gran divergencia que hay. Y el aislamiento que mencionó Margarita, porque nos vamos a volver a aislar de Venezuela, de Ecuador. No, y con Venezuela yo ya veo que las relaciones pueden terminar. Desastrosas. Desastrosas. Entonces, ahí son las grandes diferencias y el país tiene que evaluarlo. A mí me da la impresión de que el país no quiere esa paz que está adelantando el presidente en La Habana, justamente porque tampoco es muy claro qué va a pasar. No le han explicado al país qué va a pasar una vez firme la paz. Y cuando venga el referendo para respaldar los acuerdos, pues el país se va a llevar una sorpresa muy dura porque va a haber una votación en contra, como están las cosas hoy, a esos acuerdos como se firmen. Habrá que hacerlos, pero lo mismo pasó en Guatemala y se siguió la paz. Y hay que esperar que esos acuerdos se conozcan porque hasta el momento, mientras que todo no esté firmado, pues nada está firmado. Margarita, muchas gracias. Muchísimas gracias, Darío. Ramón, muy amable. Darío, muchas gracias. Esto está bien interesante y América Latina, no solamente Colombia, estarán pendientes de todo lo que ocurra, tanto el día 25 de mayo como el día 15 de junio. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol, también puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.